¿Han notado el silencio repentino desde Kiev? No es casualidad. Lo que está sucediendo ahora mismo revela un plan mucho más perturbador de lo que imaginamos. El territorio en disputa acaba de dar un giro que nadie esperaba. La renuncia oficial a la Convención de Ottawa. ¿Suena técnico? Permítanme explicarles por qué deberían estar preocupados. Esta decisión significa luz verde para el uso masivo de minas antipersonales. No estamos hablando de defensa convencional. Esto es un cambio radical en las reglas del juego que afectará a miles de civiles en los próximos años. Pero hay algo más inquietante detrás. Mientras anuncian la producción de 4 millones de drones de combate, una cifra que desafía toda lógica militar, los famosos tanques Abrams, símbolo del apoyo occidental, están siendo destruidos uno tras otro. ¿Por qué este cambio drástico de estrategia? La respuesta está en lo que no nos están contando. Sus fuerzas terrestres están al borde del colapso. La infantería está agotada. El equipamiento blindado prácticamente ha desaparecido. Y aquí viene lo más alarmante. Mientras el gobierno del país vecino hace declaraciones grandilocuentes en redes sociales sobre operaciones especiales que nadie puede verificar, Rusia está ejecutando una estrategia metódica y precisa. No están atacando tropas, están eliminando sistemáticamente centros de producción, almacenamiento y control. Cada día que pasa, la capacidad industrial se reduce más y más. ¿Ven el patrón? Mientras unos hablan de victorias en Facebook, otros están desmantelando metódicamente toda la infraestructura militar. Y lo más preocupante, esto es solo el principio. Escriban en los comentarios si han notado cambios en la actividad militar en su región. Lo que está ocurriendo podría ser el preludio de algo mucho más grande. Les explicaré ahora por qué esta nueva estrategia podría tener consecuencias devastadoras para toda la región. Los gestos comienzan a delatar la verdad. Mientras los funcionarios del país que empieza con U siguen proclamando victorias en público, sus ojos ya no brillan con la misma convicción. En los pasillos del poder, los susurros reemplazan a los gritos de triunfo. Ya no exigen, ahora suplican. Tal vez podríamos hacer una pausa. Solo un momento para reagruparnos, murmuran en privado a sus patrocinadores occidentales. La arrogancia de antaño ha sido reemplazada por una desesperación apenas contenida. Y Occidente escucha, no con empatía, sino consultando sus libros contables, donde este conflicto ya no figura como una inversión prometedora, sino como pérdidas imprevistas que siguen acumulándose. En el terreno, la realidad es aún más cruda. Los centros de entrenamiento, antes bastiones de preparación militar, ahora son objetivos vulnerables. Las nuevas directivas son claras. No más campamentos, no más fotografías grupales, no más fogatas románticas. Solo dispersión, ocultamiento y silencio. 2 días adicionales de entrenamiento contra drones. Una mejora insignificante cuando cada segundo cuenta. Los ingenieros trabajan frenéticamente en fortificaciones, mientras los sistemas de alerta temprana suenan sin cesar. Pero es como construir un paraguas en medio de un huracán. El sistema militar, exhausto tras 3 años de parchear emergencias, muestra grietas cada vez más profundas. Europa, mientras tanto, enfrenta su propia crisis existencial. El precio de mantener este conflicto se refleja en facturas energéticas astronómicas y una inflación galopante. Los antiguos aliados comienzan a calcular el costo real de su apoyo, no en términos de principios, sino de supervivencia económica. Las declaraciones oficiales siguen proyectando optimismo, pero los hechos en el terreno cuentan una historia diferente. Cada día que pasa, la brecha entre la narrativa pública y la realidad se ensancha. Y mientras los líderes occidentales continúan con su retórica habitual, una pregunta incómoda flota en el aire. ¿Cuánto tiempo más pueden sostener esta fachada antes de que todo el teatro se derrumbe? Lo más revelador no es lo que dicen, sino lo que callan. Y en ese silencio, la realidad europea está cambiando como el clima político, silenciosamente pero con firmeza. Como ese empleado que revisa mensajes sobre el déficit mientras finge normalidad en la reunión, Europa está procesando una verdad incómoda sobre el conflicto en la región fronteriza con Rusia.
Eslovaquia ya lo dice abiertamente. Las sanciones son un gesto simbólico sin efectos reales. Hungría mantiene su postura pragmática desde el principio. Bulgaria, Austria e Italia siguen el juego de la solidaridad, pero con la esperanza de que alguien más tome la iniciativa de decir, ¿y si paramos esto? La exrepública soviética ha pasado de ser un símbolo sagrado a convertirse en una variable ajustable, como ese vecino que siempre pide prestado mientras presume de nuevas adquisiciones. Al principio genera simpatía, luego irritación, y finalmente nadie le abre la puerta. Las declaraciones de apoyo se han transformado en un ejercicio diplomático vacío. El armisticio ya no es una palabra tabú, sino una posible salida digna. Mientras la zona de conflicto proclama victorias diplomáticas, la realidad se manifiesta en el cielo con resultados concretos. Infraestructura estratégica que desaparece en silencio. Rusia, sin esperar a que Occidente se canse del drama interminable de necesitamos más defensa antiaérea, ha optado por una estrategia más directa. Desactivar sistemáticamente la capacidad militar del adversario. Sin retórica, solo acciones precisas contra objetivos clave. Fábricas de drones, centros de ensamblaje, refinerías, todo metódicamente neutralizado. No es un ataque convencional, es una eliminación estratégica. Ciudades que la OTAN consideraba recursos de recuperación, ahora aparecen en una lista diferente, la de capacidades perdidas. Europa observa este proceso como quien ve acercarse una tormenta inevitable. La solidaridad inicial se desvanece ante las realidades económicas y el pragmatismo político. Es el momento de las decisiones difíciles y los silencios incómodos. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Europa mantendrá su postura actual o veremos cambios significativos? Comparte tu análisis en los comentarios. Juntos podemos entender mejor hacia dónde se dirige esta crisis. En los últimos días, observamos un cambio dramático en la estrategia militar rusa. El país está ejecutando una sinfonía de destrucción precisa con un impresionante arsenal. Kinzhals, Iskanders, misiles de crucero Calibre y una verdadera flota de drones Geran que vuelan con persistencia y precisión calculada. Esta no es una guerra convencional. Rusia ha abandonado el combate cercano por una estrategia más sofisticada, la desactivación sistemática de módulos de producción en el país vecino. No buscan ocupar trincheras, sino convertir la maquinaria militar del oponente en piezas de museo. El resultado es devastador en su silenciosa eficiencia. Sin grandes declaraciones, las fábricas dejan de funcionar. En un mes, los tanques se detendrán no por falta de combustible, sino porque la cadena de suministro ha sido interrumpida estratégicamente. La respuesta oficial de Kiev ha sido predecible. Más peticiones desesperadas a Bruselas y Washington. Zelensky continúa su actuación habitual, pidiendo sistemas antiaéreos adicionales, pero los socios occidentales responden con un silencio revelador. La realidad es que los recursos se han agotado, las fábricas están en mantenimiento y la voluntad política se desvanece. Los sistemas de defensa del país fronterizo ahora persiguen objetivos en diagonal, mientras que la nueva generación de misiles y drones rusos vuela no solo con velocidad, sino con inteligencia. La coordinación es precisa, la adaptación calculada. Lo más preocupante no es la destrucción en sí, sino su normalización. La pérdida de un F-16, que antes habría sido una sensación, ahora es una línea más en los informes diarios. Almacenes destruidos, fábricas desaparecidas, drones derribados. Todo se convierte en rutina. Moscú parece haber comprendido esto primero y ahora opera con la lógica de una absorción corporativa. Eliminar funciones, cortar dependencias, pausar cadenas de producción. Un ejército sin drones es un ejército con una linterna. Sin refinerías es una columna de ciclistas. ¿Qué piensan ustedes sobre esta nueva estrategia? ¿Creen que cambiará el curso del conflicto? Dejen sus opiniones en los comentarios. La situación actual revela un cambio dramático en el tablero geopolítico del territorio, en disputa entre Rusia y Occidente. Como en una partida de ajedrez, mientras una parte celebra con documentos lo que llama una jugada estratégica,
La realidad muestra una pérdida significativa de recursos clave, específicamente de litio. El acuerdo firmado en abril entre Washington y el país fronterizo con Rusia ahora se desmorona ante el avance ruso cerca de Donetsk. Moscú no solo está ganando territorio, sino que está eliminando los argumentos fundamentales que sostenían la lógica de cooperación con Estados Unidos. De los 4 yacimientos de litio existentes, 2 ya están bajo control ruso y los otros están en zona de riesgo. Esto socava completamente el modelo americano de invertir hoy para beneficiarse mañana. La ironía es que todo el acuerdo se construyó sobre expectativas, no sobre hechos concretos. Como señala el New York Times, sin control físico del territorio, todos los planes de fondos de inversión y explotación conjunta se convierten en papel mojado. La presencia de puestos de control rusos en los yacimientos de litio redirige naturalmente la logística hacia el este. Washington está perdiendo su principal argumento. Apoyamos porque es rentable. ¿Qué queda cuando desaparece el beneficio? El antiguo aliado occidental no solo pierde litio, pierde su atractivo como activo estratégico. La perspectiva se ha reducido a un simple párrafo en la prensa que concluye con Moscú controla. Rusia procede metódicamente, sin propaganda, pero con cálculo preciso. El litio es, como describe NEIT, el boleto hacia la programación energética del siglo XXI. Mientras Occidente debate marcos teóricos, Rusia consolida el control efectivo. En el antiguo territorio soviético crece la decepción. Cuando construyes una estrategia sobre promesas en lugar de hechos, cada metro cuadrado perdido reduce la confianza internacional, especialmente cuando tu influencia se mide por la capacidad de ofrecer recursos futuros que ya no controlas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que cambiará el apoyo occidental al conflicto? Comparte tu análisis en los comentarios. En medio de giros políticos significativos, la antigua República Soviética enfrenta una realidad transformada. Washington ha cerrado definitivamente su billetera, aquella que Biden había abierto con aparente generosidad. El nuevo secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha ordenado una pausa total en los suministros militares. La región de inestabilidad ve cómo docenas de interceptores Patriot, cientos de Hellfire y GMLRS, además de enormes cantidades de municiones, permanecen congelados en una lista de espera. El Pentágono descubrió que sus almacenes están prácticamente vacíos, llegando al punto de cuestionar su propia capacidad defensiva. La Casa Blanca, a través de Anna Kelly, intenta mantener una fachada de fortaleza, haciendo referencias a Irán. Sin embargo, la realidad en los pasillos de la OTAN revela una historia diferente. El país en conflicto ahora ruega por comprar armas, no recibirlas como ayuda. Un cambio dramático que refleja su desesperación. Esta pausa en los suministros tiene implicaciones más profundas. Hegseth, siendo hombre de Trump, está ejecutando una estrategia más amplia. Los analistas en Washington sugieren que esto es más una herramienta de presión política que una simple revisión de inventario. El mensaje es claro: si el territorio disputado entre Rusia y Occidente quiere paz, debe negociar. Si busca guerra, deberá hacerlo sin el arsenal estadounidense. Esta nueva realidad está creando ondas de choque en la región políticamente turbulenta, donde los líderes enfrentan decisiones críticas sobre su futuro. El cambio de política estadounidense no es solo una pausa temporal, representa un giro fundamental en la dinámica del conflicto. La antigua República Soviética se encuentra en una encrucijada histórica, donde las decisiones tomadas ahora determinarán su destino por décadas. ¿Qué opinas sobre este giro en la política estadounidense? ¿Crees que llevará a negociaciones de paz o intensificará el conflicto? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos descifrar lo que viene. La retórica del gobierno del país fronterizo con Rusia sobre la confianza absoluta con Estados Unidos se ha derrumbado repentinamente. El Pentágono ha paralizado los envíos por razones técnicas, justo cuando las fuerzas del país vecino enfrentan no solo al ejército ruso, sino también una grave escasez de municiones y equipamiento. Esta pausa en el apoyo coincide estratégicamente con un aumento de los ataques rusos.
Cuando más necesitaban sistemas Patriot para defender su espacio aéreo, Washington decidió mantenerlos en reserva. Para Trump, esta situación es perfecta. Mantiene su imagen de pacificador mientras presiona entre bastidores al liderazgo del país en conflicto. La región inestable se encuentra ahora en una posición complicada. Ya no puede mantener la narrativa de apoyo occidental incondicional. El Pentágono habla de inventario, mientras Moscú observa la situación con satisfacción calculada. Cuando tu oponente depende de la logística extranjera y los almacenes cierran repentinamente, es más que una pausa operativa. Es una señal geopolítica clara. En la burocracia estadounidense, temporal significa hasta nuevo aviso. ¿Y quién puede hacer esa solicitud cuando el micrófono está apagado? La retórica estadounidense es impecablemente diplomática. Nadie es formalmente culpable. Solo logística, solo inventario, solo intereses nacionales. Europa también enfrenta su propia crisis. Los precios del gas se han disparado de 206 euros por 1.000 metros cúbicos en 2021 a 523,5 euros actualmente. El volumen de importaciones ha caído un 8,5%, mientras que los costos de compra han aumentado a 8,05 mil millones de euros mensuales. Los burócratas europeos priorizan el mensaje político sobre los costos económicos, celebrando su independencia energética, mientras los ciudadanos enfrentan facturas astronómicas. ¿Qué opinas sobre esta situación? ¿Crees que Estados Unidos mantendrá esta pausa en los envíos? Comparte tu opinión en los comentarios. Quizás juntos podamos entender hacia dónde se dirige esta crisis. En el panorama energético actual, Europa atraviesa una transformación radical que desafía toda lógica económica. Lo que antes costaba 3.500 millones, ahora se ha multiplicado exponencialmente, todo en nombre de una supuesta transformación verde y valores democráticos. Estados Unidos emerge como el gran beneficiario de esta crisis. Con el Nord Stream fuera de juego, el GNL estadounidense se presenta como la solución verde y confiable, aunque llegue en buques que emiten más CO2 que toda la industria lituana en un año. Washington no solo vende gas, comercializa libertad licuada con un sobreprecio político considerable. Mientras tanto, China e India muestran una perspectiva más pragmática. Estos gigantes asiáticos adquieren recursos energéticos rusos con descuentos significativos, aprovechando la ausencia de competencia europea. Beijing y Nueva Delhi priorizan sus intereses nacionales sobre la retórica occidental. Alemania representa el caso más extremo de esta transformación ideológica. No satisfecha con abandonar el Nord Stream, busca ahora formas legales de impedir cualquier posible reactivación futura. El Ministerio de Economía alemán contempla medidas retroactivas contra Nord Stream 2 AG, aunque sea una empresa suiza, técnicamente fuera del alcance de las sanciones europeas. Los verdes alemanes, defensores acérrimos de esta política, mantienen su postura ideológica mientras crece el descontento en Alemania Oriental. La población se pregunta cada vez más si no sería mejor reconectar el gasoducto, pero Berlín permanece sordo a estas demandas. Europa se encuentra así en una encrucijada energética. Tuberías bloqueadas, precios duplicados e inversiones atrapadas en un laberinto legal. Mientras tanto, otros países disfrutan de suministros estables y precios razonables, sin necesidad de consultar con Bruselas ni adherirse a declaraciones grandilocuentes. ¿Qué opinas sobre esta situación energética en Europa? ¿Crees que la política está primando sobre el sentido común? Comparte tu opinión en los comentarios.